Este domingo vamos a concluir este ciclo que hemos iniciado hace un par de semanas sobre el lado oscuro del dinero. Y antes de entrar directamente en la conferencia y en el tema de hoy, es evidente que, todos estamos muy interesados en esto y seguramente que este tema va a seguir dando que hablar. Se está produciendo una revelación, una información a toda la gente que quiera saberlo sobre esta situación. Esta frase y esta pregunta con la cual iniciamos nuestra conferencia es una pregunta muy profunda. ¿Los bancos prestan dinero? Quizás esa sea tu cultura, tu creencia. Quizás tú que estás en cualquier país del mundo y quizás has tomado alguna vez un préstamo bancario o sabes la operativa de los bancos, tú piensas que los bancos prestan dinero. Pero si ya has tenido oportunidad de escuchar las dos conferencias anteriores, sabes que los bancos no prestan dinero, sino que lo que los bancos prestan es crédito, es nada. Ellos cuando te dan un préstamo no te dan dinero, porque crean el crédito sobre el mismo crédito. Por lo tanto, esta pregunta que parece simple de responder, ¿los bancos prestan dinero? Sí, claro, los bancos prestan dinero. Bueno, después de este ciclo de conferencias y de toda la información que vas a recibir, te va a dar una nueva respuesta. Los bancos no prestan dinero, solamente en el comienzo o quizás nunca prestaron dinero. La realidad es que los bancos prestan deuda y por eso la sociedad se ha endeudado absolutamente. Y esta frase de Lord Acton, Lord Jefe de la Justicia de Inglaterra en 1875, dice que la batalla que se ha filtrado bajo los siglos, no desde el año pasado ni desde el siglo pasado, sino bajo los siglos, y que tendrá que ser luchada más pronto o más tarde, es la gente versus los bancos. Espero que este ciclo de conferencias te ayude a comprender cosas básicas, que entiendas por qué nunca se podrán pagar todas las deudas. ¿Te llama la atención que toda la sociedad está endeudada? La intención es que entiendas cómo es que se endeudaron los gobiernos, por qué no se pueden pagar las deudas a nivel general. Estamos hablando de las sociedades, las ciudades, los municipios, las familias, cómo es que los bancos llegan finalmente a quedarse con todo. Que comprendas que el dinero es un instrumento de dominación. Es interesante que si bien se sabe cuándo comenzó a existir el dinero, no se sabe quién lo creó. Se pierden los orígenes de la historia, en un hecho que también ha quedado oculto intencionadamente. Espero que comprendas que la Reserva Federal es el gran instrumento de dominación moderno y que es el dinero el verdadero instrumento de control sobre los gobiernos y las naciones. Quizás tú creías que era el poder militar, el poder político. No, esos son aspectos secundarios, porque en realidad el gran instrumento de dominación fue así pensado desde el principio, es el dinero, y quiero ayudarte en estas conferencias a que tengas una comprensión profunda. Pero fundamentalmente, deseo que en función de esta información y de todo lo que te quiero proveer, tú sepas cómo enfrentar los tiempos que vienen, qué hacer de aquí en adelante, cómo prepararse para cuando ya no exista más el dinero y cuáles son las acciones posibles. Solo el tiempo, y no faltará mucho tiempo porque en los próximos 4 años tú vas a ver cosas increíbles, extraordinarias, que ni siquiera puedes imaginarla, te ayude esta información a prepararte para ese tiempo. Repasando un poquito lo que hablamos la semana anterior, habíamos comenzado hablando del momento de la historia en que nacían los cheques, luego hablamos también acerca del momento en que nacieron los billetes como instrumentos de pago. Recuerdas que originalmente el orfebre, que estamos utilizando como un personaje de ficción, que acuñó las primeras monedas de oro, que luego las comenzó a recibir en depósito para de ese modo facilitarle la tarea a la gente, comenzó a extender notas que se denominaron cheques. Y un día, en la ficción que hicimos, una tarde, una noche, los orfebres tuvieron otra reunión porque ya se habían unido, secreta, y Fabián les reveló un nuevo plan. Fabián es este orfebre que nos sirve de guía en esta historia que hemos construido, que no es mía, que ya existía de antes, que yo la he tomado de un trabajo extraordinario que se llama Quiero la Tierra más un 5%, ebook que tienes en la página web que hemos creado para esto, y les reveló un nuevo plan. Convocaron al día siguiente a una reunión con todos los gobernadores y allí comentamos en la reunión anterior cómo fue que a partir de esa idea que él explicó, comenzó lentamente un proceso por el cual se iba a ir sustituyendo definitivamente el oro, la moneda verdadera, como instrumento de pago para ser sustituido por papeles
que poco a poco irían perdiendo su valor en un proceso que te expliqué y que en el día de hoy absolutamente carecen de valor. Aprendimos también que los bancos prestan 9 veces lo que recibe, pero en realidad eso fue hasta cierto tiempo, porque ya hace algunas décadas que se han eliminado las restricciones y hoy los bancos prestan no 9 veces, sino muchísimas veces el dinero que reciben. Es decir, que la gente creía que cuando el banco presta dinero es porque recibe 10 pesos y presta 10 pesos y hasta allí puede prestar. No, eso se fue haciendo cada vez más elástico hasta que llegó un momento en que los bancos comenzaron a prestar 9 veces, o sea que por cada 10 que recibían podían prestar 90 más, debido a cómo fue jugando este papel, este trabajo de recibir dinero de terceros y saber que solamente se les reclamaba nada más que un 10%, una de cada 10 personas iba al banco a reclamar, y eso nos llevó a entender que los bancos no ganan la diferencia entre el porcentaje de interés que cobran y el porcentaje de interés que pagan, sino que los bancos tienen lo que se denomina, y hablábamos la vez anterior, el spread, es decir, esa diferencia de comercialización, de ganancia entre lo que cobran por el dinero que prestan y lo que pagan por el dinero que reciben. Unas cifras que en este momento son de varias decenas de miles de veces porcentuales. Las cifras son realmente asombrosas, porque en realidad el banco hoy está prestando nada más que deuda y entonces ya no tienen límites. Y hay una precisión importante que hacemos. Cuando hablamos de bancos, no estamos hablando tanto del pequeño banco de tu ciudad o de tu país, sino que estamos hablando de los bancos centrales, particularmente de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, de las principales instituciones financieras del mundo, que son las que manejan y las que emiten el verdadero dinero. En la web vas a tener un reportaje a Ramiro Cortés, que yo te pido que lo escuches con atención, porque él allí explica perfectamente cómo es el mecanismo por el cual se produce este método, por el cual las personas y los bancos no pueden imprimir dinero verdadero si no tienen la contrapartida de dólares. En fin, es una historia compleja técnicamente que en ese audio está muy bien explicado. Así que esa precisión es importante. Estamos hablando de los bancos principales, que son los que verdaderamente emiten la moneda con la que funciona el mundo, que es el dólar. En determinado momento el sistema había crecido, ya algunas personas habían comenzado a darse cuenta de que esto estaba mal planteado, y entonces comenzó todo un proceso de ocultar el fraude, nació la economía financiera y el concepto de credibilidad. Obviamente, este mundo está en crisis financieramente porque se ha perdido la credibilidad. La gente ya comprende que la moneda no tiene valor. Mucha gente ya se dio cuenta que los Estados Unidos tienen una deuda absolutamente colosal, impagable, que cuando tú tienes un dólar lo único que tienes es un papel pintado, que se sustenta en un sistema que ya colapsó, pero que se mantiene porque hay interés en mantenerlo, pero que tarde o temprano va a ser soltado cuando el sistema continúe. Explicábamos también por qué hay una constante alza de precios, cómo en el esfuerzo de pagar los intereses que nunca se habían creado como moneda, como valor real, comenzó un proceso perverso por el cual es imposible evitar el alza de precios. El alza de precios es continua en tu sociedad y en el mundo entero, simplemente porque hay un esfuerzo constante de la sociedad por pagar lo imposible, por pagar el interés. Y eso no se puede pagar porque nunca se imprimió, nunca se acuñó. Es un valor que no existe y por eso las sociedades están absolutamente encadenadas, prisioneras, en un esfuerzo imposible. Y claro, en el esfuerzo por pagar lo imposible, las empresas, los empresarios tuvieron que comenzar a crecer los precios, los empleados se quejaron y naturalmente comenzó una pugna de intereses y explicábamos la vez anterior por qué en determinado momento apareció la huelga cuando nunca la sociedad humana había concebido esa posibilidad que la gente dejase de trabajar. Porque el trabajo tenía que ver con esto que te estoy mostrando ahora, la verdadera riqueza. Porque llegó un punto en el desorden creado en que se comenzó a olvidar la verdadera riqueza. El dinero no fue creado como un objetivo en sí mismo. No tiene sentido que tú te dediques a juntar dinero, a ganar dinero, a trabajar por dinero. La sociedad fue creada y el ser humano fue creado para trabajar, para plantar lechugas, para generar naranjas, para producir vacas, para producir abrigos, instrumentos de labranza, etcétera, pero no para trabajar por dinero. Y entonces en ese olvido de la riqueza intencionado, hoy es un viva el dinero y vivan los bancos, y se ha creado una cultura donde toda la gente está trabajando por dinero, y hemos olvidado el verdadero sentido del trabajo. Y eso ha traído consecuencias funestas sobre las personas, donde la mayor parte de las personas, en lugar de vivir para trabajar,
deberían trabajar para vivir. Se ha cambiado la naturaleza de las cosas. Originalmente el trabajo era una parte de la vida. Las personas trabajaban para generar la verdadera riqueza, el alimento, el abrigo, pero hoy las personas viven para trabajar. Y en lugar de tener un trabajo para insertarlo en la vida, tenemos una vida insertada en el trabajo. Y cuando nuestro hijo tiene 18 años o comienza a trabajar allí promedialmente, en lugar de decirle, hijo, ¿qué vida quieres construir? Para luego elegir el trabajo, hacemos absolutamente al revés. Y entonces allí la persona sale a buscar un trabajo en lugar de a buscar una vida. Y eso es parte de esta trampa diabólica que se ha creado a lo largo de los siglos. Y claro, la sociedad se complicó y veíamos en la semana anterior cómo aparecieron los fondos de beneficencia, necesidad de comenzar a ayudar a la gente que comenzaba a tener dinero en esa carrera frenética por intentar pagar lo imposible, tal como lo explicamos en la historia anterior, que tú puedes después ver en las grabaciones de las conferencias y en el ebook que podrás descargar. Y esos fondos de beneficencia, donde se comenzaron a agregar seguros de desempleo y demás, hicieron que el gobierno comenzase a tener que tomar tareas que hasta ese momento lo desempeñaban las personas. El gobierno, hasta que este problema comenzó, se dedicaba simplemente a regular las relaciones para que no hubiera abusos, pero nadie imaginaba que el gobierno se iba a encargar de cosas como la salud de las personas o la educación de las personas o ocuparse de cuando una persona no tenía trabajo, porque eso no existía antes. El interés que había oculto detrás de todo esto hizo comenzar a crecer el costo y el tamaño de los gobiernos, y allí aparecieron los empleados públicos, y llegó un punto en que los gobiernos tuvieron hasta que comenzar a crear impuestos y a endeudarse para poder financiar sus actividades, y hoy tenemos estados y gobiernos absolutamente desproporcionados a las necesidades de las personas, que invaden nuestras vidas, donde hemos desordenado la sociedad, o nos han, mejor dicho, desordenado la sociedad, sintiendo que nosotros somos prisioneros de un sistema que no entendemos ni siquiera cómo funciona. Y hasta allí habíamos llegado, en un momento de gran dificultad, donde, bueno, las cosas habían comenzado a complicarse. Entonces los gobernantes, desesperados ya por las dificultades, comenzaron a buscar soluciones. Y allí, claro, aparecía siempre Fabián, el dueño del dinero, aquel que tenía soluciones para todo, que ya era respetado, que ya tenía la riqueza acumulada a lo largo de siglos. Y entonces este orfebre, este Fabián, este conjunto de personas que habían iniciado esto muchos siglos atrás, que transferían en sus familias por generaciones y generaciones que llegan hasta nuestros días, les propuso una solución. Y aquí ya entramos en el tema de esta última tercera conferencia. Bien, dijo él, la única manera de balancear las cosas es tomar el exceso de riqueza de los ricos y darla a los pobres. Introduzcan un sistema de impuestos. Cuanto más un hombre tiene, más debe pagar. ¿Te suena conocido? Quizás en tu país hace tiempo que existe esto. Aunque el año pasado aquí en nuestro país el gobierno nuestro comenzó por primera vez a aplicar el impuesto a la renta. Y no sabes la discusión que se crea, porque claro, cualquier persona sensata dice, pero el impuesto a la renta es de lo más perverso que existe. ¿Cómo puede ser esto? ¿En qué momento? Hoy quizás tú culturalmente no te des cuenta porque estás tan acostumbrado que hasta aceptas justificaciones de los economistas y de los financistas y de quienes están puestos por el gobierno allí con buena intención. Pero en el inicio, esto era una blasfemia, esto era una ofensa. ¿Cómo el Estado podía meterse en mi bolsillo a decirme que yo, que trabajaba dignamente la tierra o las artes o lo que fuere, tenía que pagar impuestos para financiar a qué y a quiénes? Hasta ese momento las familias eran independientes, las personas eran libres, y entonces comenzó aquí todo un sistema donde Fabián con inteligencia dijo, recojan los impuestos de cada persona según su capacidad. Y hoy dirían capacidad contributiva, y den a cada uno según su necesidad. Todo sonaba lógico. Las escuelas y los hospitales deben ser gratuitas para los que no puedan permitírselos. ¿Te suena conocido? Claro que sí, porque esto se ha ido extendiendo a toda la sociedad. Y aparece un elemento que hubo que unir, la justicia tributaria, porque claro, había que hacerlo obligatorio. Esos gobernantes en ese momento salieron de la reunión y sin hacer mucho análisis sobre la filosofía de Fabián, porque ya estaban en un proceso de deuda, de dificultad para pagar, que veían que crecía y crecía sus gobiernos y las necesidades y los problemas de la gente, introdujeron el impuesto graduado sobre la renta. Cuanto más usted gana, más alta es su imposición fiscal. A nadie le gustó esto.
pero pagaban los impuestos o iban a la cárcel. El sistema comenzó a cerrarse sobre las personas. La justicia tributaria comenzó a ser un sistema coercitivo donde comenzó a presionarse a la gente para que aportara un sistema del cual él no tenía nada que ver. ¿Acaso tienes tú algo que ver con la responsabilidad del sistema en que vives? ¿Con el despilfarro de los dineros que hacen los gobiernos? ¿Acaso tienes tú o yo algo que ver? ¿Por qué hay que tributar para contribuir a quién? ¿A la sociedad? No, porque tú sabes muy bien que esos dineros no van a la sociedad, van a un grupo, van a no sabes dónde, porque nunca llega a ti de vuelta. Y claro, comenzó un proceso de endeudamiento permanente. Él en ese momento les dio una larga charla sobre grandes ideales y acabó diciendo, oh, a propósito, no se olvide que me deben dinero. Han estado pidiendo prestado por mucho tiempo. Mira la perversión del planteo. Lo menos que puedo hacer para ayudar es, como una atención para ustedes, que solo me paguen el interés. Dejaremos el capital como deuda, solo paguen el interés. Y allí la tuerca del sistema comenzó a oprimir duramente. Fíjate que, si tú has escuchado en las conferencias anteriores que ya sabes cómo se generó esto, en pocos siglos se había llegado a un sistema en el cual ya era imposible pagar la deuda, y cuando entres en la web que te he preparado tendrás un video de 6 minutos que te explica de una manera extraordinaria cómo pasó el proceso. Y claro, en el momento en que Fabián y sus sociedades secretas se dieron cuenta que ya estaba armado el esquema, había llegado el momento de este gran paso. Dejemos el capital como deuda, solo paguen el interés. Y allí aparece la deuda permanente. Por eso es que tu país debe, y el mío debe, y mi ciudad debe, y las familias debemos, y las sociedades están absolutamente endeudadas. Porque llegó el momento en que la perversión del sistema, la complejidad del sistema, la intención del sistema era crear este momento de la historia. Un momento en el que las sociedades trabajan para pagar el interés que se acumula sobre interés en un concepto de exponencialidad que termina expropiando los países, haciendo que todos deban todo y que estamos siempre pagando intereses sobre intereses. Y ni te digo si te atrasas porque además te castigan con moras. Y claro, en ese proceso vil, ¿qué otra cosa iba a ocurrir que esto? Aumentos y más aumentos, porque el ciclo siempre se está autoalimentando. El ciclo siempre está haciendo que la situación sea cada vez más grave. Por eso es que el alza de precios es sostenida a lo largo de la historia en todas las sociedades. No tiene que ver con lo que haga tu gobierno. Tu gobierno podrá hacer que en vez de ser un 20 sea un 10 o en vez de un 10 sea un 3%, pero no puede escapar a la perversión de la inflación. ¿Por qué? Porque en la esencia del sistema está que estamos trabajando por una deuda impagable. Estamos trabajando para pagar un dinero que nunca fue creado. Y en el desorden que eso creó, se generaron todos este tipo de problemas y llegó un punto en el que la desesperación comenzó a introducir distintos modelos económicos para tratar de controlar estas cosas. Los nuevos impuestos forzaron a los comerciantes nuevamente a subir sus precios. Los asalariados exigieron salarios más altos, claro, lo que causó que muchas empresas cerraran o que sustituyeran hombres por maquinaria. Esto causó desempleo adicional y forzó al gobierno a introducir más esquemas de beneficencia y más seguros de desempleo. ¿Te suena conocido? Si tú miras el desenvolvimiento de los hechos, ves que este es un proceso creciente, parece no tener fin. ¿Cómo es posible que no se le encuentre fin en ningún lugar? ¿Cómo es posible que aún en las sociedades que están mejor económicamente, los países que hoy se toman como modelos de finanzas y de cuidado en las finanzas y de producción, igual tienen inflación e igual tienen dificultades? Y allí comienzan experiencias y procesos que seguramente los has vivido en tu país, como yo aquí en el mío. Controles de salarios, controles de precios y de otros para tratar de solucionar lo imposible. Porque esto es como tapar una olla hirviendo sin apagar el fuego que genera la temperatura y la ebullición. Y más impuestos. Y más impuestos porque había algo en la esencia del sistema que impedía detener este ciclo perverso que así había sido diseñado y que así había ido perfeccionándose con el correr de los siglos. Este sistema fue creando una situación de dificultad creciente porque imagínate un sistema que se va autoalimentando donde cada vez las cosas son más difíciles. Se fijaron tarifas, se implementaron otros mecanismos de protección para resguardar algunas industrias y que se mantuvieran dando empleo. Debe pasar en tu país. Algunas personas se preguntaban si el propósito de la producción era producir mercancías o simplemente producir empleo.
Hemos perdido la noción de lo que hacemos en el planeta. Estamos aquí para extender un jardín. Estamos aquí para amarnos. Estamos aquí para producir. ¿Qué producimos? Abrigo, alimentación, educación, confort, bienestar, no deudas. No se crea una industria para proveer empleo. Hoy festejan la creación de las industrias para proveer empleo. Festejemos la creación de una industria para proveer servicios y productos útiles. El empleo no debería ser un problema en un mundo donde la abundancia sobreabunda. Mientras las cosas se ponían peores, intentaron el control del salario, el control de los precios y toda clase de controles. El gobierno intentó conseguir más dinero con un impuesto a las ventas porque ya no alcanzaba el impuesto a la renta. Entonces vamos a gravar el consumo y ya aparece el impuesto a las ventas, los aportes patronales, los aportes salariales y toda clase de impuestos. No hay ya límites para la imaginación de ver a quién gravamos y cómo los castigamos. Alguien observó que en el camino desde la cosecha del trigo hasta la mesa de los hogares había cerca de 50 impuestos sobre el pan. No sé cómo es en tu ciudad, pero esto es absurdo en esencia. En un mundo donde todos los días crece el trigo, en el mundo donde sobreabunda el alimento que está mal distribuido, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? ¿Cómo es posible que no nos hubiéramos dado cuenta? Y entonces, en la intención de explicar lo imposible, nacen los expertos en finanzas, los ajustes fiscales, las reestructuras. Inclusive los expertos se presentaron en algunos lugares y hasta son elegidos en algunos lugares para gobernar. Pero después de cada reunión anual, no sé si pasa en tu país, seguro que sí, aparecían sin soluciones. A excepción de la noticia de que los impuestos debían ser reestructurados. ¿Han habido reestructuras en tus países? En tu país, en el mío siempre. Pero siempre luego de las reestructuraciones la suma del total de impuestos aumentaba. Nunca sucede que bajen. ¿No te parece absurda esta situación? ¿Qué tiene que ver con el ministro de Economía actual en tu país? ¿Es de izquierda o de derecha? Y el que estaba antes, ¿era del centro o del costado? ¿Cómo es posible que a todos les pase lo mismo? ¿Se confabulan para el mal, para hacernos daño? No, simplemente es que el sistema en su base genera esta perversión. Y claro, allí Fabián comenzó a exigir sus pagos de interés, porque ya no solamente había perdonado la deuda. Dijo, bueno, no es que la perdonó, dijo, no me la paguen, déjenla allí, páguenme los intereses. Llegó el momento en que la presión había que incidir y hacerla más dura. Y entonces comenzó a exigir pagos de interés y una porción más grande y más grande del dinero de los impuestos era necesario para pagarlo. Mira que estamos hablando del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todas esas instituciones gigantescas que prestan dinero y renuevan y refinancian y tú ves como la deuda externa de tu país crece y crece y crece. Algo debe haber atrás de esto. Y naturalmente que en una sociedad complicada y en dificultades comenzarían las discusiones. Y comenzarían a aparecer cómo hacemos para solucionar esto. Y entonces nacen en algún momento los partidos políticos, porque quiero que entiendas que hasta cierto momento no había partidos políticos. Los gobernantes, como yo te explicaba en la reunión anterior, eran elegidos entre los vecinos, entre la gente que se conocía. Su función era muy limitada, estaba destinada a evitar abusos, conflictos, resolver cosas comunes, pero no eran gobernantes para sacarle dinero a la gente o para proponer soluciones de los problemas colosales que comenzaban a crearse, y entonces aparecen los partidos políticos. Vino la política partidaria. La gente discutía sobre qué partido político podría solucionar lo mejor posible sus problemas. Y discutieron sobre las personalidades, idealismo, los eslogans, todo, excepto el problema real. No sé si pasa en tu país, pasa en todos, ¿verdad? Uno ve antes de las elecciones cuánto discuten para después gobernar, no importa quién sea. Podrá ser un poco mejor, un poco peor el gobierno, pero no se discuten los problemas de fondo. No ves discusiones técnicas sobre la esencia de los problemas. Y mientras tanto, los gobiernos llegan a un punto en el que ya no pueden pagar la deuda, y así ves países en default, algunos por responsabilidades de hacer las cosas peor que otros. Pero en realidad ningún país está pagando la totalidad, siempre está refinanciando y acumulando deuda sobre deuda. Ocurrió que en una ciudad el interés de la deuda excedió la cantidad de impuestos que se recaudaron en un año. Imagínate ese momento de la historia, en el cual los impuestos sobre la gente, ventas, consumo, renta, patrimonio, de acá mira, si te cuento los impuestos que hay, es increíble. Y bueno, en todo el país el interés creció, siguió aumentando. Y se comenzó a pagar interés sobre interés sin pagar.
Quizás has tenido alguna experiencia de endeudarte con algún organismo de crédito, o con la impositiva en tu ciudad, o con tu municipio, y sabes que pocos años después se te quedan con lo tuyo, porque ni siquiera respetan cuando la inflación baja, porque te siguen cobrando tasas de mora y de recargos financieros muy superiores a lo razonable. Y es dinero sobre dinero. Es un invento, te van creando una historia. La realidad sería diferente si no se capitalizara el interés. Pero justamente la perversión estaba en la capitalización. Hemos perdido la noción de lo que pagamos sobre estas cosas en nuestro país, y tú verás en el tuyo cómo los organismos de crédito, los bancos, las financieras tratan de ocultar las tasas reales de interés. Aquí están obligadas por el Banco Central a publicarlas. Y claro, llegó un momento en el que, en este proceso, imagínate, este es el desenlace. Los bancos llegarían, finalmente, a quedarse con todo. Gradualmente, mucha de la riqueza real del país fue comprada o controlada por Fabián y sus amigos, y con ello vino el mayor control sobre la gente. Quiero que entiendas que por eso aparecen las funciones, y cada vez las empresas son más grandes y más colosales. ¿Por qué? Porque los que verdaderamente detentan el poder se van quedando con todo, van comprándolo todo, porque son ellos los que tienen el control de la deuda y el endeudamiento de los países, de las ciudades, de las empresas. Y manejan las bolsas y las finanzas de todo el mundo. Emiten el dinero. Por lo tanto, pueden comprar lo que quieren. Y verás en tu país cómo hay una concentración creciente del poder. ¿Cómo es que eso puede suceder? No estamos en el planeta para eso. No fuimos creados con la finalidad de explotarnos vilmente unos a otros. Y no creas esas teorías de que la naturaleza humana... No, la realidad es que este es un mundo pensado para que las personas se amasen y no para esto. Sin embargo, el control no era todavía completo. Había que perfeccionarlo. Sabían que la situación no sería segura hasta que cada persona fuese controlada. La mayoría de la gente que se oponía al sistema era silenciada por presión financiera o sufría el ridículo público. Por eso es que este tipo de noticias y de información no están en tu escuela, ni en tu liceo, ni en tu universidad. Yo he ido a la Universidad de Ciencias Económicas de mi país, nunca me hablaron de estas cosas. Y en ningún circuito educativo esto funciona así. Porque a su vez todos los modelos educativos son pensados de estos organismos centrales. Y claro, es un proceso de concentración, de capital, brutal. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo siguieron perfeccionando? Para lograr esto, Fabián y sus amigos compraron la mayoría de los periódicos, TV y las estaciones de radio. Seleccionaron cuidadosamente a la gente para operarlas. Muchas de estas personas tenían y tienen un deseo sincero de mejorar el mundo, pero nunca se dieron cuenta cómo los utilizaban y los utilizan. Yo a veces escucho comentadores de las cadenas, grandes cadenas de información, que obviamente todas pertenecen a este grupo de sociedades secretas, y los escucho decir cosas y discutir sobre temas que no son la base del asunto. Sus soluciones se ocuparon siempre de los efectos del problema, nunca de la causa. Y así aparecen entonces un conjunto de instrumentos que hoy están dominando el mundo, que hasta tienen un nombre curioso, tienen un nombre gracioso porque dicen ser medios de difusión. A mí me gusta decir que son medios de distracción. Nos distraen, nos informan lo que quieren. Había varios periódicos, uno para el ala derecha, uno para el ala izquierda, uno para los trabajadores, uno para los patrones, etcétera, etcétera, etcétera. No importaba mucho en cuál usted creyera, siempre y cuando usted no pensara en el problema real. El plan de Fabián casi estaba en su terminación, y estamos hablando ya de pocas décadas atrás. El país entero le debía el dinero a él. Con la educación y los medios, él tenía el control de las mentes de las personas. Podían pensar y creer solamente lo que él deseaba que pensaran. Los medios fijaban los temas y los debates. Ten cuidado, analiza lo que está ocurriendo. Absolutamente toda la información oficial está manipulada. Imagínate tú, por un instante, el poder que esto representa. Disponer del poder absoluto sobre el dinero. Disponer del poder que da el ser acreedor de todo el mundo. Disponer de los medios de información o de distracción. Las posibilidades son infinitas. Cualquier tipo de maniobras les es posible. Y entonces debes tratar de entender por qué esta gente hace esto. ¿Por qué?
Una vez que el hombre tiene mucho más dinero que el que puede gastar para sus placeres, ¿qué desafío queda para excitarlo? Nosotros que estamos aquí, somos personas comunes, tenemos ambiciones materiales, pero no se nos ocurre el poder por el poder. Para aquellos con una mentalidad de clase dominante, la respuesta es el poder. Poder puro y completo sobre los otros seres humanos. Quizás te llame la atención. Quizás me digas, Luis, no puede ser así. ¿Sería posible? Pues entonces lee sobre estos temas y te vas a asombrar de sus declaraciones. Y la historia está llena de demostraciones de gente que cree en el poder puro y completo sobre los otros seres humanos. Colocaron idealistas en los medios de comunicación y en el gobierno, pero los controladores reales que Fabián buscaba eran los que tenían mentalidad de clase dominante. Y está lleno de ellos, mucho más de lo que te imaginas. El proceso se ha ido perfeccionando, el poder por el poder. La mayoría de los orfebres se habían dirigido por este camino. Conocían la sensación de gran abundancia, pero ya no los satisfacía. Necesitaban desafíos y emoción. Y el poder sobre las masas se convirtió en el gran juego. Creyeron que eran superiores a todos los demás. Es nuestro derecho y nuestro deber gobernar. Las masas no saben qué es bueno para ellos. Necesitan ser dirigidos y organizados. Gobernar es nuestro derecho de nacimiento. ¿Crees que no hay personas que piensan así? Pues todas estas personas que integran estas sociedades secretas, que integran en este poder acumulado, piensan exactamente así. Gobernar es nuestro derecho de nacimiento. Por eso transfieren de familia a familia, de generación en generación, casándose entre ellos, manteniéndose unidos, para transformar en realidad un poder acumulado a lo largo de la historia. Y aparece a principios de siglo, allá por 1910, 1913, el gran instrumento para manejar el sistema financiero mundial. No sé si sabes la historia de la Reserva Federal. Por ejemplo, quizás tú creas que los dólares los emite el gobierno americano. Estoy seguro que la mayoría de ustedes cree que los dólares en Estados Unidos los emite una imprenta del gobierno. Pues no es así. El dólar que tienes en tu bolsillo lo imprime una institución privada de bancos privados que se llama la Reserva Federal, en cuyo directorio, desde su constitución en 1910, nunca intervino ningún funcionario del gobierno. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Infórmate. En el reportaje que tienes de Ramiro Cortés, tienes una descripción precisa de esto y luego lo continúa Paul Koch en la segunda parte del reportaje. Imagínate un momento de la historia en que a espalda del gobierno, en que a espalda de los senadores, diputados, se constituye esto y se transforma en el verdadero poder dominador. De este edificio, en ese lugar, allí en la Reserva Federal, dependen los bancos centrales de todo el mundo. Y allí aparece entonces, y vamos a analizarlo un poquito en detalle, cómo funciona, o cómo es básicamente este instrumento para manejar el sistema financiero mundial. A través del país, Fabián y sus amigos poseían muchas oficinas de préstamos. Es cierto que eran de propiedad privada y de diferentes dueños. En teoría estaban en competencia unos con otros. Tú ves luchar al Citibank con el Chase Manhattan y con el Deutsche Bank y con el Banca Morgan y con el Rothschild, y tú crees que son bancos en competencia. En teoría estaban en competencia unos con otros, pero en realidad todos ellos trabajan juntos. Después de persuadir a algunos de los gobernadores, instalaron una institución que llamaron la Reserva Central del Dinero. Ni siquiera usaron su propio dinero para hacer esto. Crearon crédito contra una parte de los depósitos de la gente, en un proceso que te expliqué, pero que es bueno que repases en los materiales que tienes disponibles en la web. Esta institución parecía regular la fuente del dinero, y parece ser una institución perteneciente al gobierno, es lo que la mayoría del mundo cree. Pero extrañamente, no se permitió a ningún gobernador o servidor público ingresar a la junta directiva. El gobierno dejó de pedir prestado directamente de Fabián, pero comenzó a utilizar un sistema de bonos del Estado, contra la Reserva General del Dinero. La garantía ofrecida era el rédito estimado de los impuestos del año próximo. Imagínate la situación actual. Vamos a hacer una digresión por un instante. En este momento, la gente se refugia en el dólar, se refugia en los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, el país con más deuda en el mundo, absolutamente impagable. ¿Entiendes la locura del mundo actual? ¿Cómo es posible
que la gente encuentre refugio en un papel que no vale absolutamente nada y en un gobierno quebrado, simplemente porque han hecho toda una instrumentación de poder económico, político, financiero, de información, y la gente no tiene a dónde ya ir. ¿Entiendes que no hay escape? La trampa está tan perfecta que ni siquiera puedes escapar. Debes refugiarte en una moneda sin valor. Esto estaba en línea con el plan de Fabián. Alejar las sospechas de su persona y dirigir la atención hacia una aparente institución del gobierno detrás de la escena, él todavía estaba en control. Yo te pregunto, en tu país, ¿cuándo hay un debate sobre el papel de los bancos centrales? Tú escuchas discusión de sueldos, salarios, peleas entre cámaras de industria, cámaras de comercio, sindicatos, pero ¿cuándo ves a los verdaderos causantes del problema? Están allí en las sombras, financiándolos a todos: gobiernos, sindicatos, patronales, enseñanza, educación, artes. En todo ellos influencian con su dinero. Así es que se ejerce el verdadero control sobre los gobiernos y sobre las naciones. Indirectamente, Fabián tenía tal control sobre el gobierno que ellos estaban obligados a seguir sus instrucciones. ¿Cuántas veces has visto pelear a los pueblos contra el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todas esas grandes instituciones crediticias? ¿Cuántas veces has recibido en tu país comitivas de directivos de esos organismos a venir a poner imposiciones o a establecer controles de tu país? Él solía jactarse: déjenme controlar el dinero de una nación y no me importa quién haga las leyes. No importaba mucho qué partido fuera elegido para gobernar. Fabián tenía el control del dinero, la sangre vital de la nación. El gobierno obtuvo el dinero, pero el interés fue cargado siempre en cada préstamo. Más y más se gastaba en esquemas de beneficencia y en seguros de desempleo, y no pasó mucho tiempo antes de que el gobierno encontrara difícil inclusive pagar el interés. Ya ni hablemos del capital, como lo habíamos visto en algún momento anterior. Y se va perfeccionando así este control. Pero todavía había gente que se preguntaba: ¿el dinero es un sistema hecho por el hombre? Seguramente puede ser ajustado para ponerlo al servicio de la gente, y no que la gente esté al servicio del dinero, porque originalmente el dinero fue creado como un instrumento de medida, para relacionar de una manera práctica y de sentido común y eficiente los valores relativos de las cosas para poder ser intercambiados entre quienes los producían. Pero cada vez hay menos personas que se hacen esta pregunta, y sus voces se perdieron en la loca búsqueda del dinero inexistente para pagar el interés. Ya hoy nadie habla de estas cosas. En tu ciudad, los gobernantes no discuten estas cosas, simplemente le buscan soluciones. Le buscan soluciones para ver cómo hacemos para pagar lo que debemos. Y por supuesto que hay una cultura de pagar obligaciones, porque eso está en la naturaleza de las personas, es lo correcto. Pero la perversión de este sistema hace que, aprovechando esa cultura, que es parte de nuestra esencia, nos veamos obligados a un imposible. Y estamos llegando a la fase final del siniestro plan: dominarlo todo, eliminando el dinero. Esa será la última fase de este plan. Ya han comenzado. Los gobiernos cambiaron, los partidos políticos cambiaron, pero las políticas de base continuaban. Sin importar qué gobierno estaba en el poder, la meta final de Fabián se acercaba más y más cada año. Las políticas de la gente no significaban nada. La gente pagaba impuestos al límite, no podían pagar más. Maduraba el momento para el movimiento final de Fabián. 10% del dinero todavía estaba en forma de billetes y monedas. Tan solo 10%, en realidad es mucho menos. Esto tenía que ser suprimido, de manera tal de no despertar sospecha. Mientras la gente utilizara efectivo, estaría libre para comprar y vender como quisiera. En ese caso, la gente todavía tenía cierto control de sus propias vidas. No sé si necesitas que te repita, porque es tan moderno esto, es tan cercano a ti, estás tan acostumbrado y acostumbrada, porque no estamos hablando de las personas de siglos anteriores, estamos hablando de algo que está ocurriendo en nuestro tiempo. Piensa que 10% del dinero todavía está en la forma de billetes y monedas. En realidad, hoy es un porcentaje ínfimo del total de la masa monetaria del mundo lo que realmente son billetes y monedas. Pero esto hay que suprimirlo, porque el proceso final es que hasta sin dinero te van a dejar. Y entonces han comenzado el proceso. Y seguramente con el instrumento que yo te voy a mostrar ahora, tú inmediatamente te vas a dar cuenta de cómo este proceso ya comenzó hace algunas décadas. Las tarjetas de crédito. No era siempre seguro llevar billetes y monedas.
¿Verdad que no? La inseguridad hoy hace que la gente prefiera no tener efectivo. Los cheques no eran aceptados fuera del país, además. El cheque de un país de América del Sur no es aceptado en otro. Y por lo tanto Fabián encontró una nueva oportunidad, un sistema aún más conveniente. Fabián tenía de nuevo la respuesta. Su organización le dio a cada uno una tarjeta plástica. ¿Sabes quién está detrás de Mastercard? ¿De Visa? ¿No te llama la atención el poder acumulado en el mundo entero? Su organización le dio a cada uno una tarjeta plástica que mostraba el nombre de la persona, la fotografía en algún tiempo y un número de identificación. En cualquier lugar donde esta tarjeta fuera presentada, el comerciante telefoneaba a la computadora central para controlar el crédito. Si tenía crédito, la persona podía comprar lo que desee, claro, hasta cierta cantidad. Operaciones contables sobre operaciones contables. Dinero que no existe y que permite comprar y comprar y comprar y vender sin límites globales. Y así tenemos una sociedad como la de Estados Unidos, endeudada en cifras absolutamente impagables por las familias, por las empresas, donde las tarjetas de crédito son una verdadera trampa. Al principio a la gente se le permitió gastar una cantidad pequeña en crédito. Y si esto se pagaba dentro del mismo mes, no se cobraba ningún interés. Fíjate que antes las deudas eran anuales. Ahora se acumulan mes a mes el interés también. Esto estaba muy bien para el asalariado. Pero ¿qué pasaría con los empresarios? Ellos tenían que instalar maquinaria, fabricar las mercancías, pagar los salarios, etcétera, vender todas sus mercaderías y recién pagar el crédito. Si se excedían un mes, lo cargaban con un 1%, 1.5% por cada mes que la deuda era debida. Eso es un 18% anual. Los empresarios no tenían ninguna opción más que agregar el 18% sobre el precio de venta. Pero todo este dinero o crédito adicional, el 18%, no había sido prestado a nadie, no estaba en circulación. En todo el país los empresarios tenían la imposible tarea de pagar 118 por cada 100 que pidieron prestados. Pero los 18 adicionales nunca habían sido creados en el sistema. ¿Entiendes? El interés es algo inexistente. No existe. Es imposible pagarlo. Se acumula sobre sí mismo, siendo esa la frutilla de la torta. Interés sobre interés. Es un proceso de dominio total. Y en ese proceso de dominio total, eliminar el dinero es fundamental. Y en ese momento tendrás el microchip, que acá en la historia aparece con otro nombre. Fabián quería que las tarjetas plásticas reemplazaran a los billetes y las monedas. Su plan era que cuando todos los billetes fueran retirados, solo los negocios que usaran el sistema de tarjeta contra la computadora central podrían funcionar. Ese es su gran proyecto. Él planeó que eventualmente alguna gente perdería sus tarjetas y estaría entonces imposibilitada de comprar o vender nada hasta que se hiciera una prueba de identidad. Imagínate, ¿te pasa eso? Has perdido una tarjeta de crédito y tú sabes que allí comienza un proceso complejo. Él quería imponer una ley que le daría el control total. Una ley obligando a todos a tener su número de identificación tatuado en la mano. En realidad es con un microchip. El número sería visible solo bajo una luz especial, conectada a una computadora. Cada computadora debería estar conectada a la computadora central gigante y así Fabián podría saberlo todo sobre todos. Estamos de esto mucho más cerca de lo que tú te puedes imaginar. El control total en el momento que no esté el dinero. La historia que has leído, que te he contado, es por supuesto una historia de ficción. Los personajes o el personaje central es de ficción. Pero si la encuentras preocupantemente cercana a la realidad y quieres saber quién es Fabián en la vida real, un buen punto de partida es un estudio de las actividades de los orfebres ingleses en los siglos XVI y XVII. Yo no sé qué conocimiento tenías de estas cosas. La verdad es que estas cosas hoy están saliendo a luz. Es nuestra responsabilidad difundirlas, para que más y más personas puedan, enteradas, tomar decisiones adecuadas. Y me preguntarás, Luis, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál será mi posibilidad en medio de esta situación? Debes darte cuenta que uno trata de reducir tu endeudamiento al mínimo posible, y especialmente aquellas cuentas que tengan interés. Una cosa es en las sociedades, las grandes empresas, los bancos, donde el endeudamiento es impagable, pero a nivel individual es posible defenderse. Trata de no tener deudas, trata de no comprar a crédito, trata de reducir tu dependencia al máximo de las tarjetas de crédito. Si tienes dinero y tienes dudas de dónde ponerlo,
Ubícalo en alguno de los bancos de estas sociedades secretas. Ellas nunca van a caer. Esos bancos nunca van a caer. Hay unas listas de eso que puedes perfectamente encontrar por internet. Pero fundamentalmente comprende que tenemos que tener una nueva estrategia para sobrevivir. Busca una protección espiritual con este tema. Es mucho más complejo de lo que tú te imaginas. Acércate a tu iglesia, acércate a lugares donde haya un poder espiritual fuerte que te pueda proteger en tiempos donde se está generando una batalla final por el poder global. Yo no sé si tú ves, no sé si tienes hijos menores. Yo tengo un niño de 9 años. Hace años que comparto con él dibujos animados. CNN, Cartoon Networks. Si tú miras la programación de los dibujos animados, más del 70% de los minutos son seres del más allá que vienen en un esfuerzo por dominación final contra seres del más acá. Recuerda que los medios de distracción están en manos de ellos. Por ahora, en la mayor parte de ellos, triunfan las fuerzas del más acá. Pero en muchos de esos juegos, triunfan las fuerzas del mal. Hay una manera de meterse, de infiltrarse en la sociedad. Hay una muestra de que todos los medios de distracción te dicen se está librando una batalla por el gobierno mundial, por el dominio mundial. Ten en cuenta estas cosas, no para preocuparte, sino para sentirte libre, tomando las decisiones individuales que te puedan salir de este esquema perverso o reducirlo en su mínima expresión. Otro cantar será cuando te enfrentes al microchip. Así nos veremos dentro de algunos pocos años. Pero por ahora, estamos a tiempo de tomar decisiones sabias e inteligentes que nos permitan acercarnos a la verdadera vida, que es disfrutar del trabajo. Y aquí alguna reflexión adicional. ¿Qué es el trabajo para ti? Para mí el trabajo es una manera de ser, de existir. Cuando yo lavo los platos en mi hogar, no estoy lavando los platos, estoy sirviendo a mi familia. Cuando yo trabajo y limpio y ayudo en la limpieza de mi hogar, no estoy limpiando, estoy ayudando a construir una vida de familia feliz. El trabajo es parte de tu actividad en este jardín creado. Es digno y es extraordinario. Y te recuerdo una fábula muy sencilla para concluir, que tiene que ver con la dignidad y el propio sentido de la vida y de la existencia. Deja de trabajar por dinero, por favor. Trabaja por tus sueños. No olvides tus sueños a cambio de trabajar por dinero. Y así dice la historia. Habían albañiles construyendo una gran catedral. Se acercó alguien a preguntarle a uno de ellos que estaba picando piedras con dureza y le preguntó: ¿qué haces bajo el sol? Y él le dijo: ¿no lo ves? Picando piedras, sufriendo aquí en la intemperie. Y había otro haciendo la misma tarea. Y él dijo: mira, yo soy artesano y estoy allí dándole forma a las piedras duramente también bajo el sol, disfrutando a medias de su oficio. Y se acercó a otro que allí estaba trabajando y le preguntó: ¿y tú qué haces? Yo. Levantó sus brazos y dijo: estoy construyendo la casa de Dios. Que el trabajo sea para ti algo que le dé sentido y significado a la vida. Por sobre todas las cosas te pido, deja de trabajar por dinero y comienza a trabajar por tus sueños.